Bueno, muy buenos días nuevamente con todas y con todos. La clase de hoy es la clase en la que vamos a terminar de revisar toda esta información de cómo es la confluencia entre los principios de la bioética y también lo que es los principios del derecho y cómo hacer para que desde una adecuada metodología basada en la ponderación, pues podamos comenzar a buscar respuestas adecuadas idóneas y también oportunas para la solución de los casos bioéticos, ¿no? En realidad, lo que faltaba un poco de lo que ya habíamos empezado a ver en la clase anterior es hablar de los límites a los derechos fundamentales. Decíamos que los derechos fundamentales buscan la máxima optimización, obviamente, pero también es verdad que no son absolutos y que tienen límites. Y que los límites, como veíamos, en principio son aquellos que tienen que ver con afectación a derechos de terceros. Y decíamos, de verdad que sean afectación a derechos de terceros. No que sea simplemente tener en cuenta las simples preferencias de los demás sobre el derecho o de la forma de vida que uno tiene o quiere tener, ¿verdad? Otro punto importante también para nosotros es el control de convencionalidad. ¿Y por qué? Porque veíamos efectivamente que tanto en el derecho interno como también a nivel de lo que son las declaraciones de derechos humanos, habían algunos avances, pero teníamos que enriquecer también con los otros desarrollos que a nivel de derechos humanos se vienen dando en el derecho internacional de derechos humanos. Y sabemos que contamos con varios tratados de derechos humanos y que por tanto son de obligatorio cumplimiento para el país. El control de convencionalidad, como sabemos, es una técnica de control normativo que surge al nivel del sistema de la OEA y que se establece con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual, en esta técnica de control normativo, lo que se hace es ver que las normas nacionales y los actos del Estado tengan que respetar lo establecido en los tratados. Pero no solamente lo establecido en los tratados, sino también lo establecido en las sentencias, lo establecido por los órganos que interpretan también estos tratados y también obviamente pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos encargados de cumplir estos tratados. En este sentido, entonces, tenemos que tomar en cuenta que en el Estado, al momento de resolver también problemas vinculados a la bioética, tenemos que aplicar el control de convencionalidad a fin de poder encontrar realmente una decisión en base al respeto de los derechos fundamentales. Ahora, hemos visto todo el tema de interpretación del derecho constitucional, interpretación de los derechos fundamentales, estas técnicas que tenemos desde el derecho, pero estas serían obviamente insuficientes si es que no sumamos a esto la urgencia y la especial naturaleza de los problemas bioéticos. Por eso es que en los casos sobre temas bioéticos tenemos que tomar también en cuenta los principios de la bioética. Y recordemos la clase que ya hicieron con Mari, y ahí veíamos obviamente que en la bioética metodológica hay un principialismo bioético, y ahí están los 4 grandes principios que nos permiten, que surgieron precisamente para resolver los casos concretos en la práctica clínica y que obviamente son los que permiten resolver punto por punto estos casos, que son cuáles. Veíamos que no son absolutos, que son obligatorios, pero que son pautas y guías y que tienen que irse aplicando en función de cada caso concreto. Volvemos. ¿Cuáles son entonces? Autonomía, beneficencia, no maleficencia y también el de justicia. No voy a explicarlos más porque ya han sido muy bien explicados por Mari y también revisados por ustedes, pero es importante tener en cuenta también que estos principios no siempre están contenidos en las normas. Cuando están contenidos en alguna norma jurídica, entonces podemos decir que son para nosotros obligatorios. Y ya hemos visto que algunos, como el de autonomía, sí estaría. Los otros nos van a servir, obviamente, también como orientaciones. Es importante tener en cuenta estos 4 grandes principios de la bioética, pero también hay que recordar cuáles son los principales problemas por los cuales muchas veces se les ha objetado. Bueno, en primer lugar nacieron, como decíamos, en un contexto en el cual tenían que ver más que todo con los casos médicos, además en un contexto norteamericano, una realidad distinta.
Y también en esa lógica, la principal crítica que se les da es que no se toma en consideración en estos principios la relevancia y la primacía de los derechos fundamentales por encima de ellos. Estos principios más bien se dice que subordinan a los derechos fundamentales y en concreto a la dignidad. En ese sentido, entonces, es que tenemos que digamos, armonizarlos, ¿no? Articularlos, esa es la palabra, con lo que son los principios de derechos fundamentales y los principios de la bioética de los derechos humanos, que está muy claramente planteada en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos que veíamos en la clase pasada, y donde la clave es también nuevamente la dignidad. En ese sentido, entonces, tenemos que partir de lo que son los principios bioéticos en el marco de lo que son las decisiones jurídicas o las decisiones normativas. Y aquí, como recordarán, han visto en el PPT, nosotros nos estamos basando, hablábamos que hay varias clasificaciones, pero nos parece realmente didáctica y nos permite también unir estos principios bioéticos con los principios del derecho, con la definición y la clasificación que hace Manuel Atienza, que es aquella que establece 4 grandes principios: el de autonomía, derecho a decidir sobre lo que te afecta; el de la dignidad, es decir, que no hay que utilizar a la persona como un mero medio, la persona es un fin en sí mismo; el de universalidad, hay que tratar por igual a quienes están en las mismas condiciones, es decir, universalidad es equivalente a igualdad; y el de la información, porque si obviamente todo este tema de la bioética y los derechos humanos está basado en el ser humano, tenemos también que recordar que uno de los temas claves es que la persona sea o decida de manera libre e informada. Y este tema de la información, por eso es que Atienza lo subraya de esta manera. Entonces, si vemos, el tema es autonomía, dignidad, universalidad e información como los 4 grandes principios, y luego 4 subprincipios, que son: a la autonomía puede ser que, digamos, pueda aplicarse el paternalismo en algunas situaciones en las cuales pueda haber una incompetencia fuerte en el caso de la persona y se requiera tomar una decisión para beneficio de la misma. Podría tratarse de repente de una persona que realmente tenga una discapacidad severa, o podría tratarse del caso de una persona menor de edad, bebé, que no pueda decidir. En el caso de la dignidad, efectivamente no se puede tratar a un ser humano como un medio, sino como un fin en sí mismo. Pero hay algunos casos en los cuales se podría hablar de un utilitarismo restringido, cuando, por ejemplo, puede haber un beneficio apreciable para otros y la medida no sea degradante, ni denigre, ni afecte realmente la dignidad. ¿Podría darse o no? Y viene la pregunta que responderemos en algún momento, en una situación como, por ejemplo, en el caso de una transferencia de médula, una donación de médula. A la igualdad o universalidad se le puede oponer la diferencia. Puede haber una diferencia realmente razonable, racional. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una pregunta que vamos a responder luego, que alguna alumna también planteó hace un par de días, en el caso de una persona adulta mayor que no hay más que un respirador y se tiene que optar si es a esta persona adulta mayor con pocas expectativas de vida a quien se le debe dar el respirador, o de repente a una persona joven que tiene muchas más posibilidades de sobrevivir? ¿Qué hacer allí? ¿Realmente hay que utilizar la igualdad o la diferencia? Y finalmente, en el tema de la información, sí, información libre e informada tiene que darse para una decisión en temas bioéticos, pero también podría darse una excepción en el secreto cuando, por ejemplo, se trata de investigaciones en las cuales las personas que participan saben que algunas de ellas van a participar en la investigación, pero no saben si realmente les van a dar la medicación o les van a dar de repente un paliativo, o de repente algo que no realmente les va a causar una curación. Entonces saben en parte, pero sí se les está ocultando una parte de si realmente ellos están teniendo la medicación en la investigación o no. En este sentido, entonces, vemos que tenemos que
La palabra no es jugar, pero tenemos que definitivamente actuar con todas estas herramientas que nos da la bioética, que nos da el derecho, que nos da la bioética de los derechos humanos para la resolución de situaciones concretas. De situaciones que, como decíamos, son especialmente sensibles, especialmente polémicas, donde hay dilemas, donde no es fácil, donde confluyen también ideas nuestras, estereotipos, prejuicios que tenemos que dejar de lado al momento de resolver, como un juez o una jueza debiera de hacerlo. Y entonces aquí, tanto a nivel de lo que es el derecho, como también lo que es la bioética de los derechos humanos, nosotros vamos a resolver con la ponderación. Y aquí les leo lo que hemos visto en el texto de Atienza, que dice, y está en su PPT, hay un tipo de conflicto jurídico cuya resolución consiste en ponderar principios contrapuestos y que para tratar con estos casos se ha ido desarrollando una cierta metodología que podría resultar de utilidad también para la aplicación de los casos concretos de los principios de la bioética. Nuevamente, bioética y derecho de la mano para resolver este tipo de casos complejos. Lo mismo dice Ricardo García Manrique. Abordar los problemas bioéticos exige con frecuencia contrastar los principios enfrentados que necesariamente van a ponderar a la luz del contexto particular para saber cuál de estos principios tiene que prevalecer en la situación concreta. Algo parecido a lo que hacen los tribunales constitucionales o cualquier juez cuando tiene que resolver sobre distintos derechos fundamentales. Y vemos nuevamente cómo engarza el derecho constitucional con lo que es la bioética jurídica, bioética y derecho, repito, de la mano para poder resolver estos casos. Los principios bioéticos y la labor del derecho, en especial la labor para resolución de casos concretos, como podría darse, por ejemplo, en los comités de bioética, implica argumentar. Derecho es argumentación, derecho y bioética con mayor razón. Tenemos que interpretar el derecho inteligentemente para dar solución a estos problemas. Los principios bioéticos nos van a ayudar a poder resolver estos problemas a la luz de una respuesta adecuada, oportuna, como decíamos, y más aún cuando en muchos casos hay vacíos en las disposiciones jurídicas que hay que ir a recordar y reconocer los principios bioéticos para poder aplicarnos en la mejor defensa de los derechos fundamentales. La heterointegración, como dice Eduardo Listinant, es aquella en la cual los principios bioéticos van a enriquecer y complementar la solución de un caso concreto. ¿Parece complejo? Sí, lo es. ¿Pero se puede hacer? Claro que sí. Por eso es que también les hemos mandado revisar este caso que ayer se colgó en País de Ella y se mandó por correo, y este y otros puntos son los que a partir de este momento vamos a comenzar a buscar resolver para aplicar todo lo que hemos aprendido en estas clases a fin de que veamos cuán realmente importante es tener esta base jurídica y bioética al momento de trabajar los casos con argumentación y con razonamiento adecuado.